Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de trastornos hidroelectrolíticos. Como le comenté a su compañera, pues es un tema un poco extenso. Vamos a tratarlo de hacer lo más dinámico posible. Empecemos diciendo de que el equilibrio hidroelectrolítico es fundamental para conseguir una correcta homeostasis. Es por eso que es importante durante la emergencia una rápida valoración del estado hidroelectrolítico. ¿Para qué? Para evitar situaciones potencialmente graves y mortales para el paciente. ¿Cuáles son los objetivos a tratar el día de hoy? Analizar los principales trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo sodio, potasio, revisar las fórmulas de uso común y revisar el manejo de las alteraciones de sodio y de potasio. Empezaremos diciendo cómo es la distribución del agua corporal total. Esta distribución de agua va a depender de varios factores: edad, sexo, grasa corporal. Para hombres estimamos que el agua corporal total es el 60% y para mujeres un 50%, el cual se va a distribuir en el espacio intracelular y en el espacio extracelular, siendo el espacio intracelular el que contiene mayor volumen y el espacio extracelular el que contiene menor volumen. Este a su vez se distribuye en el espacio intersticial y en el espacio intravascular. A manera de resumen de la diapositiva pasada, sacamos la primera fórmula. Agua corporal total lo vamos a definir como peso por una constante, 0.6 en hombres y 0.5 en mujeres. ¿Cómo es que se va a cuantificar la excreción de esta agua renal? La cantidad de agua libre de solutos se va a medir habitualmente mediante esta fórmula. Esta fórmula nos da el aclaramiento de agua libre de electrolitos. ¿A qué es igual esta fórmula? Volumen urinario por 1 menos la sumatoria de las concentraciones urinarias de sodio y potasio sobre la concentración plasmática de sodio. Esto va a ser útil básicamente cuando nosotros nos enfrentemos a casos de déficit de vasopresina, ingesta hídrica excesiva, natriuresis cerebral. ¿Y cómo es que se va a interpretar? Tenemos dos formas de interpretar esta fórmula, teniendo dos resultados, un resultado positivo o un resultado negativo, diciéndonos que un resultado positivo, ¿qué nos dice? Que se está excretando agua libre, y un resultado negativo, se está reabsorbiendo agua libre. O también a través de este parámetro. Cuando nosotros sumamos la concentración de sodio urinario más potasio urinario y es menor que el sodio plasmático, nosotros podemos deducir que el individuo se está deshaciendo de agua. Cuando nosotros tenemos sodio urinario más potasio urinario mayor que la concentración del sodio plasmático, nosotros podemos decir que el individuo está reabsorbiendo agua. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser la composición del agua? Básicamente va a estar dado por solutos. Tenemos sodio, calcio, bicarbonato, cloro, que componen principalmente el espacio. ¿Recuerdan, chicos? ¿Intracelular o extracelular? Extracelular, ¿verdad? Potasio, magnesio y fósforo lo encontramos sobre todo en el espacio intracelular. La urea se puede encontrar en los dos compartimentos por igual, pues la urea es un soluto fácilmente difusible a través de la membrana. Y las proteínas intravasculares, que van a ser aquellas que se van a encargar de mantener el agua dentro del espacio intravascular. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver con mayor frecuencia en la emergencia? A la cabeza vamos a ver trastornos de sodio, seguido por trastornos del potasio y seguidos por trastornos del calcio, generalmente en aquellos pacientes que vienen con patologías tumorales. ¿Cómo es que se va a dar la regulación de este balance hídrico? Básicamente va a venir regulada por la hormona antidiurética, la cual a su vez va a estar regulada por dos tipos de estímulos, el estímulo osmótico y el estímulo de la volemia. Se dice que la hormona antidiurética es muy sensible a los cambios osmóticos, basta con que haya un incremento del 1 al 2% en la osmolaridad para que haya un aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Y basta aquí en la volemia que haya un 5 a 10% de variación en la volemia,
mejor dicho, un descenso de la volemia de un 5 o un 10% para que el ADH se vea incrementado. ¿Y en quiénes puede darse estas circunstancias? En aquellos pacientes que tienen un descenso del gasto cardíaco o de la presión arterial. Empecemos hablando un poco de disnatremias. Conozcamos primero los valores normales de sodio plasmático, que es de 135 a 145 miliequivalentes por litro, siendo la equivalencia del sodio 1 milimol es igual a 1 miliequivalente, es igual a 23 gramos. Para valorar los trastornos de agua y sodio, básicamente nos vamos a valorar en 3 puntos. Primero, la valoración clínica de nuestro paciente. Luego vamos a valorar a nivel de bioquímica, vamos a evaluar osmolaridad y concentración de sodio. Y por último, la valoración renal mediante los análisis bioquímicos respectivos. Empecemos hablando de hiponatremia. ¿Cómo vamos a definir hiponatremia? Hiponatremia va a ser la concentración de sodio en suero menor de 135 miliequivalentes por litro. Definamos hiponatremia grave. Hiponatremia grave es aquellos pacientes que tienen sodio plasmático por debajo de 125 miliequivalentes por litro con síntomas. La incidencia en los pacientes hospitalizados va a oscilar entre un 2 y un 14% y la prevalencia en un 2.5%. Esto va a depender también de factores de riesgo, edad, sexo femenino y uso de diuréticos. Con respecto a la clínica va a ser secundaria básicamente a la hiperhidratación celular, especialmente a la hiperhidratación neuronal. ¿Por qué? Porque el cerebro no se puede expandir más de un 8%. ¿Por qué? Por la limitación del cráneo. Y una vez que el cráneo da esa limitación, viene consecuentemente enclavamiento y muerte para nuestro paciente en caso de que lo encontremos demasiado tarde. La intensidad de los síntomas va a depender básicamente de 2 puntos, de la velocidad con la que se haya instaurado la hiponatremia y el nivel de hiponatremia. Decimos que con respecto a la velocidad de instauración de hiponatremia vamos a tener hiponatremia aguda, que es aquella que se va a instaurar en menos de 48 horas, que sí nos va a producir síntomas, y la hiponatremia crónica, que es aquella que se instaura en más de 48 horas, que puede ser poco o muy poco sintomática. Con respecto al nivel de la hiponatremia, vamos a tener que esta clasificación pues, se va a dar leve, moderada, grave, siendo grave aquella, como ya lo habíamos mencionado, menos de 125 y con síntomas. Es muy frecuente ver este tipo de pacientes cuando llegan a la emergencia ya con letargia, desorientación, convulsiones y coma. Pero no es frecuente encontrarlos cuando el paciente está con adinamia, alteración de la memoria, déficit de la atención, calambres, náuseas, vómitos. Es más frecuente ver cómo vienen a la emergencia bomberos u otro personal de apoyo en la emergencia con pacientes con trastorno del sensorio. ¿Cómo es el diagnóstico de la hiponatremia? El primer paso para hacer nosotros un diagnóstico correcto es determinar si es que la hiponatremia es verdadera o no es verdadera, si es que es real o no es real. ¿Y cómo es que vamos a determinar si es que una hiponatremia es real o no real? Determinaremos la osmolaridad plasmática. Cuando nosotros determinamos la osmolaridad plasmática vamos a tener 2 resultados. O la osmolaridad plasmática puede estar disminuida, generando un estado hipoosmolar, o la osmolaridad plasmática puede ser normal o alta. ¿Cuál de estas dos es la verdadera hiponatremia? La verdadera hiponatremia es aquella que tiene la osmolaridad disminuida. Cuando tratamos la hiponatremia normal o alta, o cuando nos enfocamos en la hiponatremia normal o alta, nos estamos refiriendo a las pseudohiponatremias, a las hiponatremias que no son reales. Y dentro de esta clasificación, ¿a qué ejemplos típicos tenemos? Aquellos pacientes que vienen con hiperglucemia, hipertrigliceridemia e hiperproteinemia. Se dice que por cada 100 miligramos por decilitro de incremento de la glucosa, la natremia va a descender entre 1.6 a 1.7 miliequivalentes por litro. Lo más frecuente que ustedes encuentren en la bibliografía es 1.6.
También se dice que por la elevación de 1 gramo por decilitro de triglicéridos desciende la natremia en 1.7 miliequivalentes por litro. Por la elevación de 1 gramo por decilitro de proteínas plasmáticas, la natremia va a descender 1 miliequivalente por litro. Son cosas que nosotros tenemos que tener en claro. Ahora, ya hemos hablado un poco de lo que es la hiponatremia con osmolaridad normal o elevada. Ahora, nos vamos al otro lado del cuadro. Tenemos el cuadro de las hiponatremias que realmente son verdaderas, aquellas hiponatremias que vienen con un estado hipoosmolar. A veces en la emergencia nosotros no disponemos inmediatamente de la osmolaridad urinaria, que sería el siguiente paso nosotros para evaluar un paciente. Tampoco disponemos de inmediato los electrolitos urinarios. Lo que hacemos muchas veces en la emergencia es pasarnos directamente a la evaluación clínica del paciente a través de la valoración del espacio extracelular. ¿De acuerdo? Nosotros podemos tener un paciente que viene a la emergencia con 3 características. Puede venir hipervolémico, hablando del estado hiposmolar. Puede venir un paciente con hiponatremia hipervolémica, que es aquel paciente que ustedes ven con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca, que viene con edemas clínicamente visibles, inclusive ni siquiera evaluables, inclusive solamente visibles. Aquellos pacientes que vienen con cirrosis, síndrome nefrótico e insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Tenemos aquellos pacientes que vienen hipovolémicos, aquellos pacientes que vinieron con vómitos, con diarreas, con pérdidas cutáneas, que utilizaron de manera crónica diuréticos, que tuvieron un síndrome cerebral perdedor de sal, ¿verdad? Y aquellos pacientes que tienen una valoración del espacio extracelular normovolémico, aquellos pacientes que ustedes lo ven aparentemente sin clínica de deshidratación, sin edemas. Clásicamente tenemos estos pacientes que son los que se les diagnostica de CIJAT, de hipotiroidismo, de insuficiencia suprarrenal. ¿Cuáles son, solamente para mencionar los criterios de CIJAT? Los criterios de CIJAT básicamente son sodio plasmáticos menos de 135, sodio en orina más de 40 milimoles por litro, osmolaridad efectiva plasmática menos de 275, osmolaridad urinaria más de 100 milismol por kilogramos, euvolemia clínica, eso es importante, euvolemia clínica, y básicamente es un diagnóstico de descarte. Nosotros tenemos que haber descartado ya que la función suprarrenal y la tiroidea sean normales. Ahora, ¿qué sucede en el CIJAT? Hay un aumento de hormona antidiurética circulante. Esta hormona tendría que estar suspendida o debido a la hiposmolalidad. ¿Qué es lo que sucede también con la primera fórmula que yo les di? La concentración de sodio urinario más potasio urinario son superiores a la concentración de sodio plasmático. ¿Qué significa esto? Que el individuo está reabsorbiendo agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá son ejemplos clásicos, nosotros de aquellos pacientes que podrían tener CIJAT. Tenemos a pacientes que vienen con neoplasias pulmonares, que tienen ACVs isquémicos o hemorrágicos, que tienen infecciones tipo aspergiliosis, que están tomando diversos fármacos, por ejemplo las tiazidas, que hayan sido sometidos a cirugías que sean altamente traumáticas o que tengan infecciones psiquiátricas o VIH, entre otros. Son múltiples cosas que se le puede relacionar al CIJAT. Por eso el CIJAT es el último diagnóstico que se piensa. Primero se tiene que descartar algún problema suprarrenal o alguna enfermedad tiroidea. ¿Cómo es que vamos a dar el tratamiento de hiponatremia? El tratamiento depende mucho del tipo de hiponatremia. Por ejemplo, como les he colocado acá, el cálculo del déficit de sodio en un paciente que tiene CIJAT no es algo tan sencillo, pues el problema fisiopatológico no es un exceso de agua. El problema fisiopatológico es un exceso de agua, no es un déficit de sodio, porque el paciente está secretando de manera inadecuada la hormona antidiurética. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los pasos nosotros para determinar el tratamiento de hiponatremia? Primero, llega el paciente, tenemos que evaluar el grado de severidad de los signos que tiene el paciente. Velocidad de instalación, si es que tiene una instalación aguda o si es que tiene una instalación crónica. Ver la osmolaridad que tiene nuestro paciente y ver la volemia. Con lo que veíamos yo, ¿cómo está el espacio extracelular? ¿Es un paciente hipervolémico? ¿Es un paciente hipovolémico? ¿Es un paciente euvolémico? ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiendo todos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros vamos a utilizar en la hiponatremia?
Podemos utilizar soluciones hipertónicas como solución salina al 3%, que tiene una concentración de sodio de 513 miliequivalentes por litro. Podemos utilizar nuestro clorurito de sodio, que tiene 150 miliequivalentes por litro. Es una solución isotónica. Lactato de Rinker, que tiene 130 miliequivalentes por litro. La dextrosa y el agua destilada son soluciones que no tienen osmolaridad, tienen 0. Pero lo coloco acá porque lo vamos a mencionar para el tratamiento de la hipernatremia. Ahora, ustedes también me imagino que ya al momento que han ido a rotar por los hospitales ya han escuchado las famosas ampollas de hipersodio, de calium. ¿Cuál es la concentración de esas ampollas? Una ampolla de hipersodio trae 68 miliequivalentes de sodio y una ampolla de calium trae 27 miliequivalentes de potasio. Ya lo vamos a mencionar más adelante en el trastorno de potasio, pero para irlo conociendo. Ahora, este es un cuadro fácil para nosotros poder tratar a un paciente. Ustedes van a revisar en varias bibliografías que se los van a mostrar de diferentes maneras, pero ustedes que están en formación me parece que este es el cuadro más sencillo. Si ustedes ven un paciente o les llega a la emergencia un paciente con una hiponatremia hipoosmolar, lo más frecuente, hipovolémico, qué sé yo, estuvo vomitando el paciente, tuvo diarreas excesivas y llega a la emergencia hipotenso, con una presión arterial de 60/40, totalmente con trastorno del sensorio. ¿Ustedes darían en ese momento una solución hipertónica para solamente subirle el sodio? No, ¿verdad? Primero, ¿qué cosa es? Estabilizar al paciente, ¿verdad? Entonces, aquellos pacientes que vienen con una hiponatremia hipovolémica, por ejemplo, que está en shock, primero es manejo protocolizado del shock. Si es que es un paciente efectivamente que ha venido con diarreas, con vómitos y que está con hiponatremia y ustedes lo ven deshidratado, el manejo es con solución salina, hidratación, darle al paciente lo que él necesita, con solución salina nada más, ¿de acuerdo? Si es que es un paciente que viene con hiponatremia hipervolémica, por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, y no está hipotenso, como es lo que se da generalmente en el caso de aquellos pacientes que tienen enfermedad renal, son pacientes que vienen hipertensos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Restringimos el agua para que la concentración del sodio aumente, ¿verdad? Y en algunos casos, dependiendo de la presión, siempre es muy importante valorar la hemodinamia del paciente. Podremos dar diuréticos, ¿de acuerdo? Cuando estamos en el contexto de la hiponatremia normovolémica, el manejo es restricción de agua o se le podría agregar, según el paciente lo requiera, antagonista del receptor de vasopresina y tratar la causa de fondo, básicamente. Este es un enfoque práctico de cómo nosotros tratamos la hiponatremia. Aquel paciente que viene hipovolémico, le damos solución suero fisiológico al 9/1000. ¿De acuerdo? Aquel paciente que viene hipervolémico, se le restringe el agua. Y aquel paciente que viene euvolémico, con una normovolemia, restringimos la hidratación por un momento hasta encontrar cuál es la causa que está generando la hiponatremia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, acá viene otra pequeña formulita. Esta es la manera práctica, ¿de acuerdo? Pero van a haber pacientes que ustedes se los voy a mencionar en un ejemplo que a continuación les voy a presentar. Van a haber pacientes que van a llegar a la emergencia chocados, con trastorno del sensorio, con el sodio en 117, que ustedes por más hidratación que le hayan dado, ya hayan revertido la hipovolemia, ya hayan revertido el shock, igual van a mantener sodio en 120. Ustedes van a requerir aún darle suplementos de sodio. Es ahí donde nosotros utilizamos la fórmula de Adroguema-Díaz. ¿De acuerdo? Esta fórmula Adroguema-Díaz nos va a ayudar para valorar el cambio de sodio en el suero del paciente cuando nosotros le demos 1 litro de infusión. ¿A qué va a ser igual esta fórmula? Va a ser igual a sodio infundido menos el sodio sérico. En este caso, cuando hablamos de sodio infundido, me estoy refiriendo a la solución hipertónica que yo voy a utilizar. De manera sencilla, ¿cómo voy a decir que tengo una solución hipertónica? Cloruro de sodio más una gota de una ampollita de hipersodio. ¿De acuerdo? Esa es una solución hipertónica. ¿De acuerdo? Menos el sodio sérico sobre el agua corporal total más 1.
Si es que nuestro paciente tuviera también algún trastorno del potasio, a esta concentración le puedo sumar la concentración de potasio que yo le quiero dar en mi solución. Nuevamente, ¿qué me va a significar? El resultado que va a darme esta fórmula me va a dar el cambio de sodio en el suero con 1 litro de infusión que yo le voy a pasar a mi paciente. Ahora, lo que les acabo de mencionar es la parte práctica. Les comenté también de que hay bibliografías que lo mencionan desde otro enfoque. Vemos el tratamiento de la hiponatremia con síntomas moderados, graves y o de instalación aguda, es decir, menos de 48, o aquellos pacientes que vienen con síntomas leves, moderados y o de instalación crónica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en estos casos? Pero me refiero aquí sobre todo a aquellos pacientes que no tienen shock. ¿De acuerdo? Porque recuerden, cuando el paciente viene con hiponatremia, hipovolémica y están chocados, no gano mucho dándole pequeños volúmenes si es que yo no voy a recuperar su presión. Primero es la estabilidad hemodinámica de mi paciente. Ahora, si es que mi paciente viene con una hiponatremia, con síntomas moderados graves, sin shock, ¿qué es lo que se hace de manera práctica? Se le da un suero salino hipertónico con cloruro de sodio al 3%. ¿Cuál es la velocidad? 0.5 a 2 cc por kilo hora según la gravedad de los síntomas. Ahora, muchos de estos pacientes también pueden inclusive venir hipervolémicos. Valoramos, según la clínica del paciente, agregar o no diuréticos. Y la reevaluación es constante, cada 2, cada 4 horas. Si nosotros tenemos un incremento menor de 1 miliequivalente por litro, nosotros podemos aumentar la infusión. Si el incremento es más de 6 miliequivalentes por litro en 2 horas o más de 8 miliequivalentes en 4 horas, yo digo, un momentito, no me puedo pasar yo de 1000 equivalentes por día. Máximo yo puedo corregir en 24 horas de 8 a 10 mil equivalentes, máximo 12, algunas bibliografías lo mencionan. Si es que nos hemos pasado de ese rango, nosotros valoramos en utilizar soluciones glucosadas o agua destilada. Ahora, nos pasamos del otro lado. Hiponatremia con síntomas leves, moderados y o con una instauración crónica. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Restricción hídrica primero. Se evalúa a las 24 y 48 horas. Si es que hay un incremento de más de 4 miliequivalentes por litro en 4 horas, continuamos con la restricción hídrica. Pero con cuidado porque estos pacientes a veces no hacen mucho caso. Si es que no se recupera esto, valoramos el uso del tolvaptan. La dosis del tolvaptan es de 15 miligramos por día. Y se evalúa a las 6 a las 8 horas. ¿Cómo es que se hace la restricción hídrica? Nuevamente regresamos acá a nuestra formulita. Este es un estimado. Este es un estimado de cómo podemos nosotros restringirlo a nuestro paciente. Se habla que cuando la relación es mayor a 1, la restricción, el volumen otorgado a nuestro paciente en un día tiene que ser menos de medio litro. Si es aproximadamente a 1, entre 500 y 700 mililitros por día, y si es menor de 1, menos de 1 litro por día. Pero recuerden que a veces esto no es muy fácil de cumplir por el paciente. Ahora, con respecto al ritmo de corrección, como lo mencionamos, nosotros vamos a procurar tener un incremento máximo de la anatremia de 10 milimol en 24 horas y en 48 horas máximo de 18. ¿Por qué? Porque nuestro paciente puede presentar desmilinización osmótica. Ahora, hay factores de riesgo de desmilinización osmótica y en estos inclusive el rango se disminuye. Ya no se quiere corregir 10 milimol en 24 horas, sino se baja la corrección de sodio a 8 milimol por litro en las primeras 24 horas, siempre y cuando tenga factores de corrección, tenga factores de riesgo. Aquí vemos el primer ejemplo. Paciente varón de 75 años de edad que pesa 45 kilogramos con antecedente de tuberculosis pulmonar. Vive solo y es traído por los bomberos. El paciente tiene trastorno del sensorio, se considera sintomático. ¿Tenemos datos del tiempo de enfermedad? No exactamente, vive solo, lo consideraremos crónico. Se calcula la osmolaridad en suero, 234. Decimos que es hipoosmolar. Se determina la volemia, lo evaluamos. ¿Tiene edemas? ¿No tiene edemas? ¿Está congestionado? ¿Tiene crépitos? ¿No tiene crépitos? Lo consideramos euvolémico. Por lo que le presenté anteriormente, pues teníamos las dos formas de enfoque, ¿verdad?
teníamos directamente el suero salino al 3%, darlo a una velocidad de infusión de 0.5 a 12 cc por kilo por hora según la gravedad de los síntomas, o de la manera más pausada, que es como a veces usamos en la emergencia, que es con adroguema Díaz. Aquí es donde vamos a aplicar la fórmula que les mencioné. Primero, como es un paciente que viene con trastorno del sensorio, no se comunica, es eubolémico, ¿nosotros tenemos shock que corregir? No, ¿verdad? No hay shock que corregir. Entonces, utilizaremos la solución al 3%. ¿Cuánto tiene una solución al 514 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es el sodio que yo voy a infundir en un litro? 514. El sodio sérico de mi paciente, acá no lo hice, pero lo estoy escribiendo acá, el sodio sérico con el que viene mi paciente es 117. Muy bien. Reemplazamos en la fórmula de adroguema Díaz. Sodio infundido, reemplazamos y nos sale que la cantidad de sodio que yo voy a corregir con un litro de solución es de 14. ¿De acuerdo? Dijimos hasta cuánto podíamos corregir en 24 horas. 10, 8, 10 máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me dice este 14? Significa que en un litro de la solución que yo estoy armando acá, voy a modificar el sodio de mi paciente en 14 miliequivalentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, nosotros hacemos una regla de 3 simples. Si ustedes sacan sus calculadoras, ustedes van a tener un litro de mi solución, me va a dar o me va a hacer una corrección de 14 miliequivalentes. Yo quiero corregir, como es un paciente crónico, 8 miliequivalentes. ¿Cuánto de volumen voy a necesitar para corregir a mi paciente 8 miliequivalentes? Me saldría con esa regla de 3 simples un volumen de 517 mililitros, pasándolas en 24 horas. Ahora, no es así de sencillo también pasar al paciente una solución hipertónica y abandonarlo a su suerte. Este monitoreo tiene que ser constante, cada 2 horas, porque nos podemos ir a la hipernatremia y eso también es peligroso. ¿De acuerdo? ¿Entendido el ejemplo? ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de hipernatremia, lo vamos a definir como una concentración sérica de sodio mayor de 145 milimoles por litro. ¿Y en qué caso nosotros vamos a ver mayormente hipernatremia? En aquellos pacientes deshidratados. ¿De acuerdo? En aquellos pacientes deshidratados. ¿Cuál es la clasificación fisiopatológica? Vamos a tener que la hipernatremia puede ser dado por una insuficiente acción de la hormona antidiurética. Por ejemplo, puede haber un déficit en la producción central o una falta de respuesta renal. Puede ser secundario a pérdidas excesivas de agua, que puede ser una pérdida excesiva de agua renal o pérdida excesiva extrarrenal, o puede ser por un balance positivo de sal, como lo vemos en las causas iatrogénicas o en el hiperaldosteronismo primario. ¿Cuándo me refiero a iatrogénicas? Cuando ustedes estuvieron corrigiendo la hiponatremia y se pasaron con mucha solución hipertónica. Entonces, ahí ya nos estamos yendo a la iatrogenia. Cuando no seguimos a un paciente que le estamos monitorizando el sodio, estándole revirtiendo la hiponatremia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la clínica? Igual, similar. Nosotros tenemos hipernatremia de instauración aguda, menos de 48 horas, crónica, más de 48 horas. Aguda vamos a verlo con anorexia, náuseas, vómitos, contracturas musculares, podemos tener hiperreflexias, temblor, ataxia, puede inclusive aparecer focalidad neurológica secundario a hemorragia cerebral, pero esto ya lo vemos cuando la hipernatremia es grave, cuando el sodio es más de 160 milimol por litro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente, para recordar, cuando nosotros hablamos de trastornos del sodio, nosotros tenemos que ver el balance entre el sodio y el agua. Si hay menos agua, la concentración del sodio sube. Si hay más agua, la concentración del sodio baja. Entonces, cuando nosotros tenemos hipernatremia, vamos a evaluar 3 estados, ¿verdad? Tenemos al paciente que viene con hipovolemia, aquel paciente que viene con euvolemia y aquel paciente que viene con hipervolemia. Cuando hablamos de hipovolemia, ¿a qué nos referimos? Que el paciente tiene una pérdida de agua superior a la de sodio. Cuando hablamos de euvolemia, tenemos pérdida de agua sin pérdida de sodio. Y cuando hablamos de hipervolemia, no hay pérdida de agua.
¿En qué caso nosotros tenemos una hipernatremia hipovolémica? Aquellos pacientes que tienen pérdidas renales, por ejemplo, por diuréticos de asas o diuréticos osmóticos, que tengan alguna enfermedad renal intrínseca, que sean grandes quemados, que tengan diarreas, tengan fístulas. ¿A quiénes nos referimos con una hipernatremia hipervolémica? Aquí lo que les estaba mencionando, ¿no? Las causas iatrogénicas también. Pero también podemos tener aquellos pacientes que tienen hiperaldosteronismo. Nosotros en el caso de la diálisis utilizamos mucho el sodio. Podemos dar soluciones hipertónicas si es que nosotros lo programamos. Entonces, cuidado con las causas iatrogénicas. Esto sí se lo recuerdo siempre porque es muy frecuente. Es muy frecuente. Y la hipernatremia euvolémica lo vamos a ver en los casos, por ejemplo, de diabetes insípida. Ahora, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico de hipernatremia? Nuevamente, nos hacemos la pregunta, ¿cómo está el espacio extracelular? Nos hacemos la pregunta, ¿hay ingesta de sal y o administración de soluciones salinas hipertónicas? Si es que la respuesta fuera sí, la hipernatremia es con hipervolemia, lo cual ya les mencioné, es porque nosotros hacemos malos cálculos. Si la respuesta a esta pregunta es no, si es que no hay una ingesta de sal o no hay administración de soluciones salinas hipertónicas, podemos decir que la hipernatremia va con hipovolemia, va con pérdida de agua. Ahora, esta pérdida de agua puede ser de dos maneras. Esta pérdida de agua se puede dar pérdida por la vía renal o pérdida por la vía extrarrenal. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos la hipernatremia por pérdida de agua, nosotros vamos a tener dos contextos, la oligúrica y la no oligúrica. Si nosotros estamos hablando de oliguria, indica por dónde se está perdiendo el agua, por una vía extrarrenal, no es por el riñón. Si es que hablamos de una hipernatremia por pérdida de agua no oligúrica, significa que la pérdida es renal de agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dentro de los ejemplos de una hipernatremia por pérdida de agua oligúrica, lo más frecuente es tener el caso de aquellos pacientes que vienen con diarreas, quemados o con fístulas. Es lo que ustedes más van a ver en la emergencia. Ahora, cuando hablamos hipernatremias, nuevamente, ¿no? Por pérdidas de agua no oligúricas, vamos a tener básicamente los ejemplos de diabetes insípida y aquellos pacientes que vienen con diuresis osmótica. ¿Cómo es que hacemos el diagnóstico diferencial de la poliuria? Bueno, en este caso de hipernatremia. Vamos a ver que en el caso sobre todo de diabetes insípida central y la nefrogénica, vamos a ver que en los dos casos la osmolaridad plasmática va a estar aumentada. La osmolaridad en los dos casos va a estar reducida. La osmolaridad urinaria tras la antidiurética, tras dar este tipo de hormonas, va a verse aumentada. A cambio, en la diabetes insípida central y en la nefrogénica, pues no se van a evidenciar cambios. Y la hormona antidiurética en la diabetes insípida central se va a ver reducida y en la diabetes insípida nefrogénica se va a ver normal o aumentada. Es una manera práctica de ver las diferencias entre ambas, que es bastante frecuente, inclusive que ustedes se los pregunten al finalizar la universidad y cuando quieran postular a una especialidad. ¿Cuáles son las causas de esta diabetes insípida? En el caso de la nefrogénica, fármacos, por ejemplo, litio, anfotericina, colchicina, hipoglucemiantes orales, alteraciones electrolíticas, por ejemplo, hipocalemia, hipercalcemia. En el caso de la central, traumatismos cráneoencefálicos, neoplasias, sarcoidosis, meningitis, encefalitis. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer el tratamiento? Aquí también aumentamos una formulita más. Esta fórmula no la teníamos en el caso de la hiponatremia, porque en la hiponatremia nosotros generalmente no tenemos déficit de agua, a diferencia de lo que sí sucede en la hipernatremia. En la hipernatremia, por lo que generalmente se debe a una pérdida excesiva de agua, nosotros nos vemos en la obligación de calcular el déficit de agua. ¿Y cómo es que se calcula el déficit de agua en un paciente? 0.6 en el caso de que sea un varón, por peso corporal, por el sodio plasmático menos 140 sobre 140. Este déficit de agua, este valor nos va a salir en litros. Esto significa que este es el volumen total que a nuestro paciente le hace falta.
A este valor se le suma lo que son las pérdidas insensibles, que aproximadamente es de 1.500 a 2.000 en un adulto. De esa sumatoria, a mi paciente yo le voy a administrar el 50% en las primeras 24 horas y lo que me resta de volumen en las 48 y a las 72 horas siguientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá nuevamente vemos a la fórmula de Adroguema Díaz. Igual, ¿con qué finalidad? De ver cuánto es que yo cambio de sodio en un litro de solución que yo le voy a infundir a mi paciente. Pero la única diferencia es que aquí, pues, esto revierte, ¿no? En la hiponatremia, primero iba sodio infundido y luego iba sodio sérico. Aquí damos un cambio. Pero la interpretación de la fórmula es la misma. Y tenemos que calcular la osmolaridad de la solución que nosotros vamos a utilizar. Ejemplo. Paciente de sexo femenino de 35 años de edad que ingresa a la UCI transferido de urgencias por un cuadro de diarrea acuosa, profusas, asociadas a náuseas y a vómitos. Al examen, nosotros que tenemos una presión de 60/30. ¿De acuerdo? En estas circunstancias se le hace al paciente su bioquímica y se encuentra que tiene un sodio de 161, con glucosa de 110 y una osmolaridad de 313. ¿Ustedes qué sospechan? Que nuestra paciente está con un shock hipovolémico, ¿verdad? Se pueden imaginar una paciente totalmente con trastorno del sensorio, con mucosas orales secas, ¿verdad? En la cual, ¿cuál es su manejo inicial que ustedes tendrían que tener? Vieron aquí que efectivamente era un sodio bastante alto, ya con trastorno del sensorio, ¿no? Con 161. Pero si su paciente está chocado, primero tienen que revertir el shock. ¿De acuerdo? Le digo porque ustedes son el futuro de las emergencias. Ya, y hasta de residentes, cuando era R4, pues a los R1 tenía que andarles llamando la atención porque se preocupaban por el sodio en lugar de restaurar la volemia del paciente. Son errores bastante frecuentes. Muy bien. Después de que nosotros hemos revertido el shock con esta paciente, bueno, decimos, esta paciente ameritó 2 litros, ¿no? Para que pueda alcanzar una presión arterial de 110/70 aún taquicárdica. La paciente luce un poco más estable, luce más despierta y tiene un sodio control de 158, aún elevado, ¿verdad? Aún elevado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Recalculamos a partir del sodio que nosotros tenemos una vez estabilizado a nuestro paciente. Con un sodio de 158, reemplazamos en la fórmula de déficit de agua. En nuestra paciente tendríamos un déficit de agua de 3.7, redondeando 4 litros para fines educativos. ¿Qué significa? Que yo tengo que darle, yo tendría que darle de este volumen aproximadamente la mitad, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué solución es la que yo voy a utilizar? Cuando nosotros tenemos un paciente con hipernatremia que está despierta, podríamos darle la tolerancia oral con agua libre, que tome agua libre. Y ustedes van a ver en la emergencia su vasito de agua cada 2 horas, cada 2 horas. Pero si es una paciente que viene con trastorno del sensorio y que ustedes saben que no les va a recibir, a menos que le coloquen una sonda nasogástrica, el manejo es por vía parenteral, con soluciones hipotónicas, ya no con soluciones hipertónicas. Cuando les hablo de soluciones hipotónicas es una solución con una osmolaridad menos de 154, es decir, puede ser una dextrosita más un hipersodio. ¿Esta solución cuántos miliequivalentes tendría sodio? 68, ¿verdad? Porque una ampollita de hipersodio trae 68 miliequivalentes. O una solución hipotónica con agua destilada con una ampollita de hipersodio que también me da 68 miliequivalentes. Ahora, cuidado no disminuir más de 10 a 12 miliequivalentes por día. Calculamos el sodio, el cambio del sodio en el suero con 1 litro de solución. Dijimos aquí el sodio de nuestro paciente menos el sodio infundido. ¿Cuánto era el sodio de nuestro paciente que nos quedó al final? 158. El sodio infundido, la solución que vamos a utilizar puede ser o con dextrosa o con agua destilada. Igual yo he tratado de coger los dos en simultáneo para que ustedes vayan haciéndose una idea. 158 menos 68 sobre el agua corporal total más 1. ¿Cuánto me sale este valor? 3. ¿Qué significa? Que con 1 litro de solución, es decir, una botellita de dextrosa más una ampollita de hipersodio, con 1 solo litro, yo voy a hacer que mi paciente modifique 3 miliequivalentes. Pero yo ya ¿cuánto había modificado anteriormente?
¿Cuánto había modificado acá anteriormente? Vino con 161, con el volumen con lo que le hidraté, llegué hasta 158. ¿Cuánto revertí? 3.000 equivalentes. Yo máximo quiero revertir 10, ¿verdad? Entonces, asumamos de que a mi paciente yo ya le revertí 3. Entonces, me quedan 2 litros todavía, pero yo le dije, voy a pasar el 50%. Voy a pasar el 50%, 2 litros. Con 2 litros, ¿cuántos miliequivalentes más de sodio yo voy a estar corrigiendo? 6. ¿No es cierto? Entonces, los 3 que corregí más los 6 que yo estoy corrigiendo ya son 9. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es que yo le doy la indicación a la licenciada? Calculo el goteo. Volumen es igual a 3 por gotas por el tiempo de horas. Yo quiero instalarle a mi paciente 2.000 de volumen por 3 por gotas por 24 horas. ¿A qué goteo me sale? 27 gotas. Redondeando para fines educativos, 30 gotas. ¿Cuál es la indicación que yo le voy a dar a la licenciada para que le infunda a mi paciente? Agua destilada o dextrosa al 5%. Si lo ven, si es un paciente que tiene hipoglicemias recurrentes, le pueden utilizar dextrosa o agua destilada con una ampolla de hipersodio y esto un goteo de 27 gotas para yo poder revertir 9.000 equivalentes de sodio en 24 horas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, la hipernatremia, cuando nosotros nos vamos al otro lado, cuando tenemos hipervolemia, cuando el paciente viene con hipovolemia, tanto sea hiponatremia como hipernatremia, es más sencillo. Cuando tiene hipervolemia sí hay que pensarlo un poco porque generalmente estos pacientes son aquellos que vienen con enfermedad renal crónica, son aquellos pacientes que ya no orinan. Aquellos pacientes que ustedes por más hipernatremia que tengan, le van a querer pasar soluciones hipotónicas, no van a poder porque este paciente no va a orinar y se va a congestionar. Entonces, en estos pacientes rápidamente se tiene que hacer una evaluación y ver si va o no va para diálisis. ¿De acuerdo? Porque por más solución hipotónica que yo le pueda ingresar a un paciente, este no va a orinar. Y en lugar de hacerle un bien, le voy a hacer un mal, lo voy a mandar al ventilador mecánico. ¿De acuerdo? Cuando el paciente tiene normovolemia, estamos hablando de diabetes insípida central, en el cual pues, nosotros añadimos al tratamiento desmopresina por vía nasal. Cuando hablamos de diabetes insípida nefrogénica, básicamente el tratamiento es dieta pobre en sodio e hipoproteica, y cuando hablamos de hipodipsia, más que todo es forzar la ingesta de agua. Las consideraciones aquí pues, es no disminuir el sodio sérico más de 10 milimoles en 24 horas. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos llegado a la mitad de la exposición. ¿Sí? Solamente como para manera de relajo, esta foto la tomé en Huaraz. Cuando era R3 me decidí a comprar una cámara Canon y dije, cuando termine la especialidad voy a estudiar fotografía. Entonces, esta es mi primera foto de principiante. Ahora pues tengo todos los lentes habidos y por haber, estudié el nivel básico de fotografía, ahora estoy esperando estudiar al siguiente nivel. No se descuiden de la parte personal, no todo es estudio. No todo es estudio. Cuando hablamos de discalemias, nosotros vamos a hablar básicamente de cifras normales de potasio de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son las equivalencias de potasio? Un milimol es igual a un miliequivalente, es igual a 39 miligramos. ¿De acuerdo? Para hablar del potasio, vamos a decir que este es el segundo catión más abundante en el organismo. Básicamente se va a encontrar en el espacio intracelular y 2% en el espacio extracelular. Nosotros decimos que tenemos un potasio corporal total de 3.500 miliequivalentes en todo el organismo. Estos trastornos son también bastante comunes en los servicios de emergencia, sobre todo aquellos pacientes que vienen hospitalizados. Entre los dos, entre la hipercalemia y la hipocalemia, ¿cuál la considero potencialmente más peligrosa? La hipercalemia. Y la hipercalemia se da generalmente en aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de insuficiencia renal. Tanto la hipocalemia como la hipercalemia pueden conducir a arritmias y muertes. Con respecto a la homeostasis del potasio, nosotros vamos a tener dos tipos de balance. El balance externo y el balance interno. Cuando hablo del balance externo me estoy refiriendo a la ingestión y a la excreción de potasio, que se puede dar por una regulación lenta. Y cuando hablo de balance interno me estoy refiriendo a la redistribución que hay del potasio a nivel intracelular y extracelular. Cuando hablo del balance interno también mucho cuidado, porque cuando nosotros tengamos un documento, un AGA,
vamos a tener que interpretar, ¿no?, que en los estados acidóticos el potasio sale de la célula y en la alcalosis entra. Una disminución del pH de 0.1 va a producir un aumento alrededor de 0.6 miliequivalentes por litro y un aumento de 0.1 en el pH produce una reducción similar en el potasio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que corregir teniendo en cuenta las variaciones del pH. Todo se corrige. Con respecto a los factores hormonales, vamos a saber que la insulina, las hormonas tiroideas, las catecolaminas betradrenérgicas y probablemente la aldosterona inducen la entrada del potasio a nivel intracelular. Esto recuérdenlo porque esto es importante para entender el tratamiento. Con respecto al balance externo, como lo habíamos mencionado, nosotros aproximadamente tenemos una ingesta diaria de potasio de alrededor de 50 a 150 miliequivalentes. De toda esta ingesta de potasio, el 100% es reabsorbido y su vía de excreción es fundamentalmente renal. No significa que no hay otras vías de excreción, por ejemplo la fecal, pero básicamente es la renal. Se dice de que un paciente deja de eliminar el potasio cuando tiene una tasa de filtración glomerular menos de 15. Por eso nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, uno de los problemas bastante frecuentes es la hipercalemia. Ahora sí, esta parte de acá, atención, porque esto no es muy frecuente que se los mencionen, pero vamos a tocarlo de manera lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan entender. ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas aquí en la hipercalemia? Nosotros vamos a tener básicamente 3. La fracción excretada de potasio, la concentración urinaria de potasio y el gradiente transtubular de potasio. ¿De acuerdo? Básicamente, y eso lo van a ver en todos los algoritmos diagnósticos. Y es importante que ustedes los vayan escuchando para que en el momento que lo lean se les haga bastante familiar. Cuando nosotros hablamos de la fracción excretada de potasio, vamos a hablar que es el porcentaje de potasio filtrado que va a aparecer en la orina. Y matemáticamente, bueno, se va a calcular como el potasio urinario sobre el potasio sérico sobre la creatinina urinaria sobre creatinina sérica por 100. Aproximadamente esto tiene un valor de 10%. Ahora, ¿cómo es que se interpreta esta fracción excretada de potasio? Cuando nosotros tenemos una fracción excretada de potasio mayor a la normal, ¿qué puede estar significando? O que mi riñón está eliminando mucho potasio o que yo estoy comiendo mucho potasio. ¿De acuerdo? En términos un poco más científicos, una fracción excretada de potasio mayor refleja una hipocalemia de origen renal o una hiperpotasemia de origen extrarrenal. ¿Por qué hiperpotasemia de origen renal? De extrarrenal, perdón, porque lo estoy ingiriendo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de una fracción excretada de potasio menor, ¿qué significa? Que yo no estoy eliminando potasio por la orina, entonces se está acumulando. Significa que estoy teniendo una hiperpotasemia de origen renal o una hipopotasemia de origen extrarrenal. Cuando hablamos de la concentración urinaria de potasio, vamos a tener un punto de corte que es 20 miliequivalentes por litro. Igual, nos va a sugerir la etiología de la hipocalemia, la etiología renal o una etiología extrarrenal. Recuerden, todo lo que nosotros ingerimos de potasio tendría que ser absorbido, pero básicamente se elimina por el riñón. Si no se elimina por el riñón, es por algo. Ahora, si un paciente tiene un potasio plasmático de 7 miliequivalentes, alto, ¿verdad?, tiene un potasio plasmático de 7 miliequivalentes por litro y una concentración urinaria menos de 20, ¿qué significa? ¿Que el riñón está eliminando o no está eliminando el potasio? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo su función? No, que tiene una hipercalemia de causa renal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el riñón no está compensando este exceso de potasio del cuerpo. Entonces la hipercalemia es porque el riñón no está depurando el potasio. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del gradiente transtubular de potasio, vamos a tener solamente los valores, vamos a mencionarlo, aproximadamente es de 4 a 100 esta gradiente transtubular, y lo que nos va a estimar es la gradiente de potasio que hay entre la orina y la sangre a nivel de la nefrona distal. La fórmula es esta de acá. ¿Y cuál va a ser la interpretación? Va a ser muy similar a lo que ya venimos mencionando. Si un paciente tiene una gradiente transtubular de potasio de 14, o sea, alta, ¿qué significa? Que el paciente tiene una hipercalemia de causa extrarrenal y una hipocalemia de causa renal. ¿Cuáles son los mecanismos que van a explicar estos trastornos del potasio? Básicamente, o alteración del ingreso
alteración de la distribución del espacio extracelular e intracelular y alteración de la excreción renal. Cuando hablamos de hipocalemia vamos a tener 3 niveles: hipocalemia leve, moderada, grave. Grave siempre es con síntomas. Esto lo van a encontrar de diferentes maneras, pero esta es la manera más didáctica. ¿Cuáles van a ser los síntomas de hipocalemia? Vamos a encontrar pérdidas extrarrenales, vamos a encontrar que nos pueden causar también hipocalemia, tubulopatías renales, tratamiento con antibióticos, uso de diuréticos. Puede suceder también que el paciente tenga traslocación, es decir, movimiento del potasio extracelular al intracelular. Las manifestaciones clínicas: debilidad muscular, adinamia, hiporreflexia, parálisis y debilidad muscular, rhabdomiolisis. ¿Cuál es el cuadro clínico? Básicamente lo vamos a ver, además de lo que ya lo hemos mencionado, vamos a constatarlo también por el electrocardiograma. ¿Qué es lo que se va a ver en el electrocardiograma? Aplanamiento e inversión de la onda T, prominencia de la onda U, descenso del segmento ST o un paro cardíaco en los casos más avanzados. Una vez que nosotros tenemos confirmada la hipocalemia, es decir, un potasio menos de 3.5, vamos a tener que realizar en el paciente una historia clínica bastante detallada y nuevamente vamos a tener que evaluar el espacio extracelular. Tenemos que evaluar una analítica con iones en sangre y en orina, incluyendo el magnesio y una gasometría venosa. Ahora, esta hipopotasemia, ¿por qué puede producirse? O porque mi paciente no está consumiendo mucho potasio, que es raro porque actualmente la mayoría de alimentos tienen potasio, que el paciente tenga pérdidas extrarrenales, habitualmente digestivas, que haya una redistribución hacia el espacio intracelular del potasio o que hayan pérdidas renales. Bueno, me parece que no se ve bien hasta allá el fondo, pero lo que me quiere decir este cuadro es que cuando nosotros hablamos de hipopotasemia, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está el potasio urinario? ¿Está bajo o el potasio urinario está alto? Si el potasio urinario está bajo, valoramos todo lo que es por pérdidas, básicamente por diuréticos, medicamentos, por ejemplo, insulina, bicarbonato, salbutamol. Si el potasio en orina está alto, valoramos ya problemas intrínsecos renales, por ejemplo, un Lidl, un Barter, hiperaldosteronismo, por ejemplo, también, diarreas, Jitterman, entre otros. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? La manera de corrección del potasio, vamos a tener 2 tipos de correcciones: la corrección lenta y la corrección rápida. La corrección lenta básicamente va a estar dado a aquellos pacientes que tienen un potasio de entre 2.5 a 3.5 sin acidemias, aquellos pacientes que son asintomáticos y aquellos pacientes que van a recibir tratamiento con anfotericina o furosemida. Mucho cuidado cuando ustedes sean residentes de primer año algún día y les toque tratar a algún paciente con anfotericina por mucormicosis, por ejemplo. Hace dado el caso, cuando yo era R1, pues falleció un pacientito. Falleció porque lo habían dejado con la infusión de furosemida toda la noche sin los controles de potasio respectivo y falleció por hipocalemia. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes administren tratamiento con anfotericina, porque la consecuencia es la hipocalemia. La manera de corregir lentamente en aquellos pacientes que no tienen ninguna clínica o ustedes lo vean grave es básicamente por la vía oral. Primero a través de los alimentos, a sabiendas de que ustedes saben perfectamente que aquellos alimentos que tienen mayor cantidad de potasio son los frutos secos: pecanas, nueces, manís, pasas, guindones, algas, plátano, naranja, piña, papaya, entre otros. O podemos también tener la elección de utilizar el cloruro de potasio. El problema de todos estos fármacos que les menciono acá es que son gastrolesivos. Generan en el paciente pirosis, bastante disconfort gástrico, náuseas, vómitos. Entonces, ante la ingestión, qué sé yo, de nueces, de maní, de pasas, a esto yo preferiría darle a mi paciente lo natural, por decirlo así. Esto yo lo dejo hasta el final, a menos que mi paciente efectivamente vea que el potasio no sube. Ahora, por la vía endovenosa, ¿en qué casos yo voy a dar tratamiento por vía endovenosa? Va a ser aquellos pacientes que tengan hipocalemia severa. Ese tratamiento se da
por una vía central, a través de un catéter venoso central. Ustedes van a ver erróneamente muchas veces en la emergencia que al paciente se le trata con una vía periférica y le colocan su silocaína, cloruro y el calium. No es lo correcto. Lo correcto, el verdadero correcto es por una vía central. Ahora, el cloruro de potasio en dilución, que es el calium, la dosis correcta es darlo de 40 a 60 miliequivalentes por litro a un flujo de hasta 0.5 miliequivalentes por kilo por hora, por una vía central, recuerden. Las indicaciones básicamente, como les dije, en el caso de hipocalemia severa, potasio menos de 2.5, cambios en el EKG y que tenga clínica. Bueno, esta foto la tomé, es una foto muy bonita, lo tomé cuando fui a hacer parapente, ¿no? Son cosas que a uno lo gratifica. Uno entra con miedo y al final cuando hace estas cosas se da cuenta que tiene valor. Muy bien, chicos. Entendimos ahí la parte de hipocalemia, ¿verdad? Sí, básicamente la importancia de la hipocalemia es ver en qué caso nosotros damos el tratamiento agresivo de hipocalemia, potasio menos de 2.5, cambios en el EKG y clínica sugestiva del paciente. ¿De acuerdo? En esos casos son los únicos momentos en que nosotros damos retos de potasio. Ahora, lo que yo les mencioné anteriormente era la forma por infusión, pero hay una manera práctica a veces que uno hace en la emergencia. Diluye 100 de cloruro de suero fisiológico con una ampolla de calium y cada ampollita la pasa entre 30 a 40 minutos por una vía central. Se dice que una ampolla de calium de 27 miliequivalentes genera en el paciente un aumento de 0.5 miliequivalentes. Es decir, si yo tuviera un potasio de 2.5 y yo quisiera llevarlo hasta 3.5, ¿cuántos retos de potasio se tendría que darle? 2. ¿De acuerdo? Porque cada reto de potasio, en teoría, está elevándome 0.5 en el paciente. Y para finalizar, para hablar un poco de hipercalemia, y esto también es bastante interesante, ¿no? Vamos a definir hipercalemia en el recién nacido como el valor más de 6 miliequivalentes por litro y en niños y en adultos más de 5.5. Antes de diagnosticar hipercalemia, tenemos que descartar otros procesos que pueden generar una falsa hipercalemia, como por ejemplo en aquellos casos de hemólisis, leucocitosis o trombocitosis grave. En la práctica diaria es muy frecuente ver que fármacos que nosotros utilizamos causan este tipo de problema. ¿Y qué es lo que nosotros utilizamos con mayor frecuencia? Los YECAS, los ARA2, ¿no? Los AINES. Podemos generar hipercalemia también con diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo la espironolactona. Tuve la oportunidad de ver también en la emergencia a una paciente que tenía el diagnóstico de enfermedad renal crónica, pero por ahí tal vez su médico tratante no se dio cuenta de que tenía enfermedad renal crónica y por un tema de insuficiencia cardíaca le empiezan a dar espirono. ¿Qué generaron en ese paciente con enfermedad renal crónica que de por sí no podía eliminar el potasio? Mayor acúmulo de potasio y la paciente vino con arritmia y falleció. La clínica del paciente podemos tener desde aquellos pacientes que son asintomáticos hasta aquellos sintomáticos, siendo las manifestaciones principales las manifestaciones tipo arritmia. Los cambios en el EKG básicamente vamos a verlos con tepicudas, desaparición de la onda P, ensanchamiento del QRS, dependiendo de los niveles de potasio que nosotros tengamos en el paciente. El diagnóstico básicamente se basa en los 3 parámetros que les había mencionado anteriormente, ¿no? Teniendo en cuenta que una gradiente transtubular de potasio menor de 4 significa que hay un déficit de la excreción renal de potasio. Generalmente, ¿por qué? Debido a una incapacidad de respuesta a la aldosterona o un hipoaldosteronismo. Si nosotros tuviéramos una fracción excretada de potasio menor de 10, ¿qué significa? Que la hipercalemia también es de origen renal porque el riñoncito no está eliminando el potasio. ¿De acuerdo? Son cosas que nos ayudan para el diagnóstico. En el caso del algoritmo diagnóstico, lo que ahora se está viendo con mayor frecuencia son aquellos pacientes que vienen con enfermedad renal. Cuando yo era R1, en mi pabellón
yo habré tenido tal vez 2 pacientes en diálisis. Hasta hace poco, los pacientes en diálisis que habían por pabellón han ascendido hasta 6, 7 pacientes. Entonces, la hipercalemia es un problema bastante frecuente de ver hoy en día. ¿Cómo es el tratamiento? Vamos a basarnos básicamente en esta guía, en el cual nos vamos a basar en escalones. Primero, lo que tienes que preocuparnos es proteger el corazón. Luego, lo que queremos hacer es, o nuestro siguiente objetivo va a ser ingresar potasio a la célula, remover potasio del cuerpo, monitorizar el potasio y la glucosa y prevenir las recurrencias. Esos van a ser nuestros peldaños de acción cuando nosotros hablemos de hipercalemia. Este es un cuadro bastante interesante que también menciona la guía, en la cual subdivide a la hipercalemia en leve, moderada, severa, siendo la severa un potasio más de 6.5 con cambios en el EKG. Vamos a entender a continuación este cuadro. Para el primer paso, lo que nosotros quisimos hacer es proteger el corazón. ¿Cómo es que vamos a proteger el corazón? Con gluconato de calcio. La dosis que nos dice la guía es dar 6.8 milimoles en pacientes con hipercalemias con cambios en el EKG. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la emergencia? El gluconato de calcio. El gluconato de calcio por ampolla, ¿cuántos milimoles nos ofrece? 2.26. ¿Y la guía cuánto nos sugiere? 6.8. Muchas veces en la emergencia lo que se hace es colocar una ampolla de gluconato de calcio y dejarlo cada 8 horas. Craso error. El gluconato de calcio es eficaz a los 3 minutos y tiene una duración de acción de 30 a 60 minutos. Aquellos pacientes que vienen con alteraciones cardíacas, dejarle un gluconato de calcio cada 8 horas es condenarlo. ¿De acuerdo? Ahora, mucho cuidado porque los efectos adversos del gluconato de calcio es la necrosis tisular, ¿no? Pero se reporta aproximadamente que hasta 60 mililitros de gluconato de calcio al 10% puede ser utilizado sin tener acontecimientos adversos graves, pero siempre hay que tener cuidado, hay que pasarlo lento. Ahora, estamos acá. Dijimos que el primer paso era proteger el corazón, ¿verdad? El segundo paso es ingresar potasio del extracelular al intracelular. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Recuerdan cuando hablamos del balance interno, donde hablábamos de la insulina? ¿Qué es lo que se utiliza? Se recomienda utilizar insulina y glucosa. 10 unidades de insulina con 25 gramos de glucosa en casos de hipercalemia moderada a severa. Estas son las concentraciones de glucosa que nosotros tenemos en las diferentes soluciones. Dextrosa al 33%, que es lo que nosotros manejamos, nos ofrece 6.6 gramos en 20 cc. Dextrosa al 5% nos ofrece 50 gramos de glucosa en 1000 cc, es decir, 5 gramos de glucosa en 100 cc. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿O cómo tenemos que sugerirle a las licenciadas que nos preparen la solución? Les prescribimos insulina R 10 unidades más 50 cc de dextrosa al 50%. Y eso se pasa en media hora y la frecuencia es cada 4 horas. Obviamente, previo hemoglucotest del paciente, porque ¿cuál es una de las complicaciones o una de las consecuencias de nosotros pasar un poco de manera descuidada esta solución? Hipoglicemia en el paciente. Entonces, siempre se hace con hemoglucotest. Ahora, después de utilizar la insulina con la dextrosa, nosotros también para ingresar potasio a la célula recomendamos utilizar el salbutamol de 10 a 20 miligramos, que equivale a 40 gotas y 80 gotas. ¿En quiénes utilizar 40 gotas de salbutamol nebulizado? En aquellos pacientes que tienen cardiopatías y 80 gotas de salbutamol nebulizado en aquellos pacientes que no tienen cardiopatías. Hasta hace 3 años se estilaba utilizar mucho el fenoterol, pero lo que nos dice la guía, lo que es correcto utilizar es el salbutamol. Por el tema de las arritmias, ustedes tienen que ir evaluando al paciente, inicialmente dándole dosis bajas y progresivamente, según la tolerancia de su paciente, subiendo progresivamente hasta llegar a la dosis correcta. Muchas veces también ustedes van a ver que se va a utilizar el bicarbonato de sodio para el manejo de hipercalemia. Sin embargo, el bicarbonato de sodio por sí solo no es terapéutico. El bicarbonato de sodio solamente es efectivo cuando hay estados de acidosis y está solamente demostrado en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Para los otros pacientes no está demostrado. ¿Cómo es que removemos potasio fuera del cuerpo?
Lo hacemos básicamente con las soluciones de intercambio catiónico tipo cayexalate. En Perú no hay cayexalate, pero hay veces que puede llegar por donación. En Loaiza, donde tuve la oportunidad de hacer la residencia, nos llegaba cayexalate de donación. Y este tipo de sustancia se utiliza cuando el paciente tiene hipercalemia leve. No sirve para el manejo de hipercalemia severa. ¿Cuál es uno de los efectos secundarios? Es la necrosis intestinal. ¿De acuerdo? Ahora, furosemida. ¿En qué casos dar furosemida? La furosemida también se utiliza para remover potasio fuera del cuerpo. Ahora, la furosemida no se lo voy a dar a todos los pacientes. Van a haber pacientes que vienen con injuria renal aguda, con una función renal bastante deteriorada, que no pueden eliminar el potasio, con presiones bajas. ¿Ustedes darían furosemida para eliminar potasio de ese paciente que viene hipotenso con potasio elevado? No, ¿verdad? Entonces se valora el paciente, se valora la hemodinamia del paciente. ¿En quién yo sí podría dar furosemida? En aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, aquellos pacientes que ya no depuran el potasio, que tienen una buena presión, que tienen líquido por eliminar. ¿De acuerdo? En ellos sí. La furosemida se valora mucho. También se dan casos, chicos, por favor, cuidado. No vayan a prescribir furosemida en aquel paciente con hipercalemia e hipotenso. Muy bien, chicos. Con esta diapositiva hemos terminado el manejo de los trastornos hidroelectrolíticos. Como ven, es un tema bastante extenso. Lo he tratado de resumir lo más que he podido. Y pues espero que les haya gustado. En estas fotos les menciono, ¿no? Acá está mi equipo de residentes de UCI, de medicina interna, de endocrinología, mi corresidente de nefro, que acá está, cuando era residente de primer año. Siempre nos tomábamos una foto cuando pasábamos de un año a otro. Cuando éramos residentes de segundo año, acá nos despedimos de los residentes de medicina interna porque ellos hacen 3 años. Acá nosotros somos los 4, que es el grupo que hicimos 4 años de especialidad. UCI, nefro, endocrino, cardio, mi corresidente de nefro, UCI. Y bueno, este es el servicio en el que me formé, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias.